grabar. Compartir pantalla. Muy bien. Recuerden que la cadera son dos grandes huesos, bueno, la pelvis, son dos grandes huesos unidos por el hueso sacro, que son los dos grandes huesos ilíacos, junto con el hueso sacro por detrás. Y recuerden que en la articulación coxofemoral, pues es la articulación de la cadera, así que la pelvis es donde se unen los miembros inferiores con el esqueleto axial. Ambas, este cinturón pélvico que le llamamos es lo que le da estabilidad a la región inferior del cuerpo. Nos permite una zona, un punto de apoyo para que las piernas se puedan mover y es una unión estable. Es muy importante que durante la aplicación, cuando vean a un paciente de cadera, que pueda venir por cadera, o que ustedes sepan que viene con ustedes por cadera, vean desde que el paciente va caminando. Eso se le llama inspección. Mientras el paciente llega, camina y comienza a ponerse su short o a quitarse el pantalón o pants para quedarse en short, como comúnmente lo hacen, es muy importante que lo observen y le digan al paciente, te voy a observar cómo te cambias para ver varias cositas, ¿sí? Y hay que observar desde cambios en la coloración de la piel, alguna señal de algún tipo de crecimiento en alguna parte del cuerpo, o sea, alguna tumoración, alguna lesión en la piel, entre otras cuestiones que puedan observar a simple vista, ¿sí? Y es muy importante que vean en la parte anterior las espinas ilíacas anterosuperiores, ya sea mientras el paciente esté cambiando o al analizar un poquito de la postura rápidamente, ver que en la parte anterior estén las espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. Al ver en la parte lateral, hay que ver la curvita que tiene el paciente en la columna lumbar, lo que se le conoce como la lordosis lumbar, ver que no esté perdida o muy aumentada. Y en la parte posterior, lo que le ven a las chavos y chavos cuando van a la playa, los dos hoyitos que tienen por detrás, las espinas ilíacas superiores y también el pliegue glúteo, ver que los tenga al mismo nivel. Si algo de esto está desanivelado, pues quiere decir que puede haber algún compromiso de longitud de alguna de las piernas o una mala alineación. ¿Me doy a entender? Esta vez esa mala alineación puede ser porque la columna está torcida, por muchas cosas. Y hay que ver si se puede corregir o no se puede corregir. Ya después, cuando nos vayamos a la palpación, hay que hacerla con el paciente de pie, porque cuando el paciente carga peso es más fácil ver las alteraciones que pueda tener. Hay que hacerla siempre bilateral y comparativa, donde el paciente se pueda sentir cómodo al momento de estar explorando. Es muy importante con sus manos explorar cada punto óseo en busca de algún aumento de la temperatura o un aumento de la sensibilidad o un aumento del dolor en la zona donde estén palpando. En la parte anterior, ¿qué es lo primero que van a valorar? Pues los piquitos que se ven por delante en las personas muy flaquitas. Las espinas ilíacas antero-superiores. Recuerden que ahí es sitio de origen del músculo tensor de la fascia lata y el músculo sartorio. Entonces, muchos dolores que tienen ahí pueden ser por alguna tensión o una tendinitis de esos músculos, ¿sí? Y eso lo pueden saber tan solo por palpar su sitio de origen muchas veces, ¿sale? Lo siguiente que tienen que palpar son las crestas ilíacas, ¿sí? Las crestas ilíacas están por debajo de la piel y son fácilmente palpables, ¿sí? Tiene ahí muchas terminaciones libres, entonces puede que tenga ahí mucha sensibilidad o alguna hiperalgesia, algún dolorcillo.
pero también esa zona, un poquito más abajo de las crestas ilíacas, sobre todo en la parte posterior, es donde salen los músculos glúteos. Alguna tendinitis de algún glúteo puede que les dé dolor en la zona de las crestas ilíacas, sobre todo del glúteo mayor y glúteo medio. Me doy a entender que son los más fácilmente palpables. ¿Quién puede tener inflamados los glúteos? Pues todos los que se inyectan aceite de bicicleta o de coche ahí para verse más nalgonas, pero también, sobre todo, deportistas, ¿sí? Deportistas que tienen entrenamientos en su vida, bueno, en su vida y de su vida, ¿sí? Subiendo, escalando, son personas que ponen mucha intención sus glúteos y pueden estar inflamados si se sobreusan, ¿sale? El tubérculo ilíaco, es otra zona donde se debe palpar y te puede dar un dolor entre los glúteos y el tensor de la fascia lata, ¿sí? Luego el trocánter mayor. El trocánter mayor sí es muy importante que lo palpen. ¿Por qué? Hay una patología que se llama bursitis de trocánter mayor, que es una bursa que se inflama y es muy dolorosa. A veces a los pacientes no los dejan ni caminar de lo que le duele. ¿Y qué van a encontrar ahí? Pues un aumento de la temperatura, un aumento en el volumen, una tumoración, y van a sentir ahí como que estuviera crepitando, como estuviera inflamadito, pero a la vez como que, no sé si me doy a entender, como un tipo de crépito, y puede ser, y va a estar muy sensible esa zona, y es muy importante palpar siempre el trocánter mayor, porque muchas veces le buscan problemas en la cadera, que es el nervio ciático y todo, y resulta ser una bursitis del trocánter mayor, y te das cuenta simplemente por palpar en esa zona, ¿vale? Luego, en la parte posterior es muy importante ver las espinas ilíacas posteriores. Porque si bien ahí se ven esos hoyitos porque ahí tenemos muchos ligamentos, pero es zona frecuente de dolor, de referencia de dolor en la columna lumbar, ¿sí? Entonces es muy importante cuando haya una lumbalgia, palpar siempre esa zona para ver si hay mucha tensión ahí. Luego la tuberosidad isquiática. Esa tuberosidad isquiática es cuando se dan un sentón de repente que sienten que les duele como algo que es el coxis, pero no es el coxis, es la tuberosidad isquiática. Y ahí muchas veces duele cuando hay inflamación de los músculos isquiotibiales, ¿sí? Cuando están inflamados, están fatigados, puede haber dolor en esa zona, ¿sale? Lo van a encontrar palpando con su dedo índice y medio el trocánter mayor, y a mitad de camino entre la tuberosidad glútea, ¿sale? Luego nos vamos a la sacroiliaca. La sacroiliaca, inclusive hay una patología que se llama sacroileitis. En esta patología, pues está inflamada la articulación sacroiliaca y es muy fácilmente encontrarla o confundirla con una lumbalgia. En la lumbalgia generalmente es por los músculos paravertebrales lumbares que se encuentran contracturados o inflamados. Y se diferencia de la sacroiliaca porque aquí ya no son los músculos, están la articulación entre el hueso sacro y el hueso ilíaco está inflamado. Muchas veces el paciente tiene las dos cosas, otras veces tiene una u otra. Y el tratamiento fisioterapéutico cambia. No es lo mismo tratar una simple lumbalgia sin sacroileitis que tratar una sacroileitis. ¿Me doy a entender? Entonces es muy importante, yo siempre tengo que palpar los músculos y la articulación sacroiliaca para ver de dónde viene el dolor. De lo contrario, el tratamiento puede que no sirva. Entonces es muy importante que ustedes también sepan distinguir una cosa de otra. Ya luego en la palpación de los tejidos blandos, hay algunas zonas, ahí tenemos 5 zonas que tenemos que valorar, ¿sí? El triángulo de Scarpa, el trocánter mayor, el nervio ciático y la cresta ilíaca y los músculos propios de la cadera. El triángulo de Scarpa es muy importante porque ahí es una zona frecuente de donde salen
hernias de disco, sobre todo a un ladito del ligamento inguinal que tenemos aquí, ¿sí? Los límites del triángulo de Scarpa es el ligamento inguinal por arriba, en su parte externa el músculo sartorio, en la parte interna el primer aductor, y en el piso vamos a tener el psoas ilíaco y parte del músculo pectíneo y también del primer aductor. ¿Sí? Ahí está cómo palpar cada uno de ellos. Luego es importante también palpar el trocánter mayor, les decía, porque tenemos ahí la bursa o la bolsa, ¿sí? Que puede dar dolor. Y si no es la bursa la que les puede dar dolor ahí, también puede ser el músculo glúteo medio, que les puede dar dolor tanto en la zona de la cresta ilíaca como en su lugar de inserción, que es el trocánter mayor. ¿Sale? Luego, el nervio ciático. Es muy importante cuando hay una ciatalgia, cuando el nervio ciático está inflamado, uno lo puede palpar para ver si al palparlo se reproduce el dolor del paciente, pues está seguro de que el nervio ciático está inflamado. Este nervio ciático lo van a localizar entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática a mitad de camino. Por ahí pasa el músculo piramidal. Entonces, al palparlo, si el paciente siente, tú le tocas la pompa, porque es la pompa la que le tienen que tocar, o la que yo le toco a los pacientes, al tocarle la pompa y al apretarle, si el paciente dice, ay, sentí el calambre hasta abajo, pues puede que esté el nervio ciático inflamado, ¿sí? Luego, la zona de la cresta ilíaca, donde pasan ahí muchos nerviecitos y donde se originan los músculos glúteos, ya les había comentado. Y bueno, los músculos que tenemos en la cadera. Vamos a dividirlos según donde se encuentren en el grupo posterior, que pueden ser, sobre todo, están por detrás, van a ser extensores de la cadera, están en la parte interna de la cadera, van a ser aductores, están por delante de la cadera, van a ser flexores, están en la parte lateral, como los glúteos, van a ser abductores de la cadera. ¿Me doy a entender? El grupo flexor tenemos dos músculos importantes, que es el músculo psoas ilíaco, ese ya lo conocemos, que es el psoas mayor, psoas menor y el músculo ilíaco. Son tres en uno. Y es el principal flexor de la cadera. No se palpa tan fácil, ¿sí? Porque es un músculo que está por debajo del ligamento inguinal y no se ve tan fácil. Luego tenemos al músculo sartorio y luego tenemos al músculo recto anterior del muslo o recto anterior del fémur, que es un músculo que forma parte del cuádriceps. Recuerden siempre eso. El recto anterior es del muslo del fémur, como le quieran decir, es parte del cuádriceps y es un músculo biarticular que es tanto flexor de cadera como extensor de rodilla por ser parte del cuádriceps. Y aquí lo tenemos, ¿sí? El recto anterior se origina de la espina ilíaca antero inferior, ¿sí? Aquí lo tenemos. Luego tenemos el grupo aductor, donde tenemos 5 músculos, el recto interno, o gracil también se le conoce, también al músculo pectíneo, y los 3 aductores, primero, segundo, tercer aductor, o aductor mayor, medio y menor, como les quieran decir. De estos, nada más se puede palpar el primer aductor, porque es el más superficial. Y luego nos vamos a los abductores, donde aquí el patrón, el jefe de jefes es el glúteo medio. El glúteo medio es el principal abductor de la cadera. Y es muy importante este músculo y casi generalmente en todos mis tratamientos les pongo que fortalezcan el glúteo medio, porque esto nos va a dar estabilidad a la hora de caminar, nos va a dar estabilidad a la hora de la marcha. Sobre todo cuando estamos caminando sobre un solo, apoyando todo el peso sobre un solo pie, quien te estabiliza la unión entre las patas y el tronco, para hacerlo más sencillo, es el glúteo medio. Si falla, vas a andar como que bailando entre tus patas y tu tronco, va a estar eso flojo. Entonces es muy importante fortalecer el glúteo medio. Y en la parte de atrás, el grupo extensor, el más importante es el glúteo mayor. Este es palpable, el glúteo mayor, con el paciente en decúbito prono, obviamente, ¿sale? Luego, si nos vamos un poquito más hacia abajo, pues vamos a tener los otros extensores, donde tenemos los músculos isquiotibiales. Estos músculos funcionan como extensores de la cadera solamente si la rodilla está flexionada. De lo contrario,
no van a funcionar, ¿sí? No, más bien, perdón, si la rodilla está extendida es cuando va a funcionar como extensores de la cadera. Arcos de movilidad de la cadera, ustedes ya los conocen. Tenemos abducción hasta 90 grados, que son los que hacen el split, hacen abducción ahí de 90 grados. Y van a colocar el fulcro del goniómetro sobre la espina ilíaca anterosuperior, el brazo fijo dirigido a la espina ilíaca anterosuperior opuesta y el brazo móvil va a estar dirigido en la línea media longitudinal del fémur en dirección hacia la rótula, ¿sí? Y el máximo movimiento es de 90 grados, ¿sí? Perdón, 45. Ya llegó Baker. La aducción es el movimiento de 30 grados. La flexión de cadera, recuerden que tiene que ser con la rodilla flexionada, de lo contrario va a ser menor flexión. Puede llegar hasta 140 grados. Van a colocar el fulcro en el trocánter mayor, brazo fijo dirigido a la línea media longitudinal del tronco y el brazo móvil dirigido hacia el epicóndilo lateral o cóndilo lateral del fémur. La extensión es lo mismo, nada más el paciente en decúbito prono y es de 0 a 10 grados. Rotaciones, se hace con el paciente en sedente. Vamos a colocar el fulcro del goniómetro en el centro de la rótula, como si estuviéramos dirigiéndolo hacia el centro de la cadera, el brazo fijo en una línea media longitudinal hacia el piso, ¿sí? Y el brazo móvil, una línea media longitudinal de la pierna, dirigida hacia la mitad de la distancia de ambos malleolos, si así lo quieren ver. Y vamos a ver las rotaciones que van de 0 hasta 45-50 grados cada una. Ahora, vamos a ver por tiempo las pruebas que hace Kendall, ¿sí? No las pruebas que hace Daniel, se las pueden ver en la exposición. Entonces, recuerden, los músculos isquiotibiales, o sea, semimembranoso, semitendinoso, son los que están en la parte interna, ¿sí? Si está fuera el muslo, la parte interna serían los semimembranosos y semitendinosos y la parte externa sería el bíceps femoral. Entonces, para evaluar los isquiotibiales de la parte interna, vamos a poner al paciente en decúbito prono, vamos a hacer una flexión de rodilla entre 50 y 70 grados con el muslo en rotación interna de cadera y la pierna en rotación interna con respecto al muslo y así ejercer una fuerza en la pierna en dirección proximal hacia el tobillo en dirección hacia la extensión. Y así vamos a estar evaluando principalmente los músculos de la parte interna, semimembranoso y semitendinoso, y aquí se puede ver claramente el bíceps femoral, y aquí se ve parte de la cintilla iliotibial inclusive, si se ve aquí, ¿sale? El bíceps femoral está en la parte externa, tenemos una cabeza corta y una cabeza larga, y vamos a poner en este caso el muslo en rotación externa, o sea, rotación externa de cadera, y la pierna en rotación externa con respecto al muslo. Y vamos a, igual, una flexión de rodilla de 50 a 70 grados, ejerciendo una resistencia hacia la extensión. El cuádriceps forma parte de la cadera por el músculo recto anterior. Este no lo vamos a ver ahorita porque lo vamos a ver en la rodilla, más que nada, ¿sí? Pero el principal flexor de la cadera aquí lo tenemos, ¿sí? El psoas mayor, que tenemos aquí, el psoas y el músculo ilíaco. Y así queremos ser muy específicos, tenemos un músculo psoas mayor y un músculo psoas menor. Pero como sea, el psoas ilíaco es un solo músculo, funciona como uno solo y se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Recuerden que en el trocánter mayor se insertan hasta 8 músculos y en el trocánter menor solamente un solo músculo, que es el psoas ilíaco. Este psoas ilíaco tiene es flexor de la cadera, pero si las piernas están
pegadas o atrapadas en algo, lo que va a hacer es flexionar el tronco. Para valorar este músculo, para aislar el músculo psoas mayor, vamos a hacer una rotación externa de cadera y de rodilla y de pierna, ¿sí? Y vamos a dirigir la resistencia en la parte distal de la pierna por encima del malleolo interno en dirección hacia la extensión y hacia la abducción, ¿sí? Eso es para aislar el músculo psoas mayor. Otro músculo importante es el flexor de cadera, es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Este músculo tiene su origen, recuerden, en la espina ilíaca anterosuperior y va a llegar a formar parte de la cintilla iliotibial. Esta cintilla iliotibial nos va a ayudar a hacer flexión y rotación interna junto con la abducción de la cadera. Y para valorarlo es de esta forma igual, con la rodilla extendida, junto con acción del cuádriceps, vamos a hacer abducción, flexión y rotación interna de la cadera con la rodilla extendida, con resistencia aplicada por arriba del malleolo externo en dirección hacia la extensión y hacia la abducción. El glúteo menor se evalúa justamente haciendo abducción de la cadera contra gravedad y la pierna debe estar neutra, nada de flexionada ni extendida, ¿sí? Y se va a hacer ligera presión hacia la aducción y extensión. El más importante de todos los abductores es el glúteo mediano, que recuerden que tiene su origen en la cresta ilíaca y llega al trocánter mayor, ¿sí? Y nos va a ayudar a hacer también abducción de cadera, solamente que para aislarlo va a ser el paciente va a estar en decúbito lateral, la rodilla va a estar extendida y la de abajo va a estar flexionada. Se va a hacer ligera abducción de la cadera con una ligera extensión y rotación externa y se va a hacer una resistencia en dirección hacia la aducción y la flexión. ¿Cómo se ve ahí? Son las pruebas de Kendall, ¿sí? Y luego el glúteo mayor es la misma prueba que viene en Daniels. Con la rodilla flexionada, vamos a aislar el glúteo mayor haciendo una flexión el paciente y uno poniendo resistencia hacia la flexión. Luego, no podemos olvidarnos del músculo sartorio, que también se le conoce como costurero, que tiene el mismo origen del tensor de la fascia lata, o sea, la espina ilíaca antero superior. Y se va a insertar el sartorio, recuerden que forma parte de la pata de ganso. Se va a insertar en la cara interna de la tibia, ¿sí? Y este músculo hace flexión, abducción de cadera, igual que el tensor de la fascia lata, pero este hace rotación externa. El tensor de la fascia lata hace rotación interna de la cadera. Es la diferencia entre ambos. El sartorio y el tensor, ambos hacen flexión y abducción de cadera, pero el sartorio hace rotación externa y el tensor hace rotación interna. Esta es la forma de valorarlo. Ahora, si lo valoramos por grupos musculares rápidamente, para ver flexores, simplemente podemos hacer estas pruebas rápidas. Al paciente lo ponemos sentadito, le ponemos que flexiona la cadera, hacemos prueba de ruptura en dirección hacia la extensión, para ver si tiene fuerza en grado 3, si lo hace contra gravedad, o en grado 4 o 5 si tolera alguna resistencia. Para extensión, igual, si lo hace contra gravedad ya tenemos un 3, para ver fuerza en grado 4 o 5 le ponemos resistencia en la parte posterior del muslo. Si queremos ver si ambos tienen fuerza en 2, 1 o 0, lo vamos a poner en decúbito lateral. Nosotros sostenemos la pierna y le pedimos al paciente que intente hacer el movimiento con la gravedad disminuida, tanto para flexores como para extensores. Si es el movimiento completo sin gravedad, es una fuerza en grado 2. Si lo hace de manera parcial, es una fuerza en grado 1. Y los músculos, sobre todo el glúteo mayor se puede palpar fácilmente. El psoas ilíaco no se puede palpar, ¿sí? Es más difícil de hacerlo. Se puede hacer en gente flaquita, pero en gente como yo comprenderé, va a ser muy difícil de palparlo porque está un poquito profundo. Ahora, para hacer abducción de la cadera, podemos hacerlo de dos formas.
en decúbito lateral para que haga la abducción contra gravedad. Ya tiene un grado 3, 4 y 5 según la resistencia que tolere. O podemos hacerlo en decúbito supino para valorar si tiene fuerza en grado 2, si lo queremos hacer sin gravedad. O podemos, inclusive hay gente que lo hace en grado 3, 4 y 5 poniendo resistencia, aunque esté en decúbito supino. A mí me gusta que lo hagan en decúbito lateral porque es más fácil de hacerlo y más valorable. Los aductores es la prueba contraria hacia la abducción. Simplemente se le pide al paciente que junte las piernas. O si está en decúbito lateral, levanta la pierna de arriba y junta la rodilla de abajo para hacerlo contra gravedad de esta pierna, ¿sí? En los rotadores, ya se nos va a acabar el tiempo, es con el paciente sentado. Recuerden que con la rodilla flexionada, rotación interna es para acá y externa es para adentro, ¿sale? Entonces nada más se hace contra gravedad y se le pone resistencia al paciente. Y recuerden aprenderse bien todos los músculos por su función. Los músculos flexores son psoas ilíaco, recto anterior del fémur, y también ayuda el sartorio y tensor de la fascia lata, pero el principal es el psoas ilíaco. El principal extensor de la cadera es el glúteo mayor y también ayudan los isquiotibiales. Me refiero al semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Principales ABD, abductores de cadera. Glúteo medio es el principal y ayuda el glúteo menor. Principales aductores de cadera, ADD, aductores. Son 5. Recto interno o gracil, pectíneo y los 3 aductores, mayor, medio y menor, o primero, segundo y tercero, como le quieran decir. Luego tenemos los rotadores internos, donde tenemos el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo medio. Son los principales rotadores internos. Y los rotadores externos son los músculos pélvico-canterios, el gémino superior, gémino inferior, obturador externo, obturador interno, cuadrado crural y piramidal. Esos son los músculos rotadores externos de la cadera. Es muy importante que se lo sepan. ¿Sale, chavos? Ya se va a acabar el tiempo. Tenemos 1 minuto para dudas o para preguntas. ¿Alguien tiene alguna? ¿No? ¿No se amontonen? Bueno, chavos, gusto en verlos. Por favor, sigan estudiando, échenle muchas ganas. En este grupo no, pero en otro me están fallando con algunas tareas, pero eso es en el otro grupo. Sigan echando ganas, por favor. Estamos viendo.